Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Bienvenidos al foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más, hoy 6 de diciembre del año 2022. Un tema importante que tiene la atención del pueblo hondureño estaremos tocando este día. El estado de excepción que ha sido anunciado por la presidenta y que por supuesto estará entrando en vigencia hoy a partir de las 6 de la tarde. Antes de presentar a los invitados de este día, vamos a ir en vivo con nuestro compañero Steven Salgado, quien nos tiene detalles sobre el despliegue policial que se está realizando en distintos puntos de la capital de la República. Buenos días, Steven, adelante. Buenos días, Fernando, y buenos días también a la teleaudiencia de La Entrevista. Estamos completamente en vivo, ya pueden observar ustedes el despliegue policial, ya las distintas direcciones se están trasladando ya a lo que es el mercado, tanto la Dipanco como también pueden observar ustedes la presencia de la Policía Nacional. Ya inicia el despliegue, ya está alistándose toda esta fuerza para ir a saturar todas estas áreas, tanto del mercado como de las colonias que ya han sido pues mapeadas como zonas calientes y que iniciarían ya con lo que es este estado de excepción. Bueno, a partir de las 6 de la tarde pueden observar ustedes también la presencia de autoridades de tránsito, autoridades de Policía Nacional, los comisionados respectivos, también agentes de la DPI. Pueden observar ustedes, ya inicia lo que es este movimiento, se van a desplazar hacia los mercados y los vamos a dejar con un poco del audio ambiente de lo que está sucediendo en este lugar. Así que pueden observar ustedes cómo está el movimiento. También se encuentra aquí la Dirección de Fuerzas Especiales, Fuerza de Transporte, Tránsito, la Dipanco. Incluso, compañeros, déjenme decirles, se encuentra también en este lugar la DPI, ya están en movimiento. Incluso algunos ya van a iniciar lo que es, a parar lo que los rapiditos, a saturar lo que es toda esta área. Pueden ustedes observar, están aquí también agentes de la Policía de Investigación, la DPI, y todo listo, compañeros. Al parecer hoy ya todo está listo y preparado. El gran despliegue policial en un día se podría llamar histórico para la ciudad de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, porque iniciaría lo que es el estado de excepción ya en las 162 colonias indicadas. Licenciado Fernando, si tienen consultas en el estudio, estaremos aquí pendientes de cualquier información. Bueno, gracias a nuestro compañero Steven, quien se encuentra en este punto aquí de la capital de la República. Vemos un despliegue de las autoridades de la Policía Nacional. Recordemos que el estado de excepción inicia a las 6 de la tarde y todo este día se estará realizando este tipo de actividades. Saludo de inmediato a mis invitados esta mañana en el foro La Entrevista de Canal 11. En primera instancia, al abogado criminólogo Nery Ordóñez. Buenos días, abogado. Muy buenos días, Fernando. Un placer estar de nuevo. Gracias por la invitación y poder ahondar los temas que con mucho ahínco hemos estado observando y indicarle a la ciudadanía cuáles son los preceptos jurídicos constitucionales desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista judicial para poder esclarecer algunas dudas que tenemos con la ciudadanía. Abogado Germán Licona, muy buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Primeramente que nada, agradecerle a Dios por esta hermosa mañana que nos ha permitido estar aquí compareciendo ante el pueblo hondureño, tocando tema importante relacionado con el plan contra la lucha contra la extorsión que estableció el gobierno y ahondaremos muchos aspectos inherentes al decreto PCM 29-2022 y todo lo que se establece en la Constitución de la República en relación a la restricción y suspensión de derechos. Subcomisario Cristian Nolasco, bienvenido. Gracias, licenciado. Gracias a todo el pueblo hondureño por mantenerse en sintonía de este Canal 11 y específicamente de este gran programa que es bien visto. Saludos a todos los agentes de policía, oficiales de policía y toda la alta gerencia de la policía por tomar estas buenas decisiones que de una u otra manera pues vienen a contribuir a la paz y seguridad del Estado de Honduras y en todas sus modificaciones que tengan que ver con la seguridad objetiva y subjetiva para hacer análisis de estadísticas referenciando el delito y de esta manera pues poner un alto al hacer una disminución
directamente a la incidencia delictiva. Gracias por invitarnos. Bueno, el subcomisario Cristian Nolasco es portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones y por supuesto ya nos va a estar dando detalles sobre todas estas acciones que se esperan. Pero en primera instancia, ¿qué es un estado de excepción? Abogado Nery Ordóñez, esto se lo ha preguntado muchas personas. Hay quienes están confundidas, dicen que si salen de su trabajo a las 6 de la tarde se las van a llevar presas. Hay otras que dicen que no se van a poder desplazar de sus trabajos, de sus casas, de sus distintos lugares a donde frecuentan y que lo hacen a partir de horas de la noche. Abogado Nery Ordóñez. Muy bien, Fernando. Creo que aquí es aclarar que lo que se ha planteado en este momento es en base a un artículo constitucional, el 187, donde dice las restricciones de la suspensión de los derechos. Aquí en este artículo, en el 187 constitucional, están establecidos los artículos 89, 71, 72 hasta el 103, los cuales indican la suspensión de esos derechos que tenemos. Dentro de esos derechos, según el PCM que fue establecido y publicado en la Gaceta, son seis los prácticamente los derechos constitucionales a los cuales la Policía Nacional, en base a esto, va a poder llegar a partir de hoy, de las 6 de la tarde, para que se pueda ejecutar. ¿Pero qué significa? Significa que en nuestro país la Constitución de la República prácticamente permite 4 estados de alerta. Esos son los que establecen, o sea, no confundir lo que es el estado de excepción con el estado de sitio. Primero tenemos el estado de alerta, que es el que se emite o se ejecuta cada vez que hay una tormenta tropical. Por ejemplo, un ejemplo lo vamos a poner, Copeco emite diferentes mapas del país donde coloca las alertas necesarias. Entonces, ese tipo de alerta no suspende ninguna restricción, simplemente le dice a la ciudadanía que se pueda resguardar. Luego entra el estado de sitio. El estado de sitio aquí es declarado por el gobierno, por la gobernante, por el presidente, y en este momento se suspenden algunas medidas constitucionales. Dentro de esos elementos, desde el 69 hasta el 103, hay algunos que se suspenden, no todos se suspenden, solo algunos, en el estado de sitio. ¿Qué sucede con el estado de sitio? Y aquí van dos situaciones que las tenemos que entender desde el punto de vista jurídico. El estado de sitio permite a la presidenta, por medio del Consejo de Ministros, en un PCM, indicarle a la ciudadanía que después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana va a estar el estado de sitio, y en ese estado de sitio le permite a la ciudadanía, a la policía, poder ingresar a cualquier casa de habitación donde se tenga la sospecha de que ahí se encuentran reunidas personas para poder planificar algún hecho. Entonces, después de ese sitio entra el estado de excepción. En este se suspenden los derechos para garantizar el bien común de toda la ciudadanía. Aquí es bien importante determinarlo porque el estado de excepción es el que hemos encontrado, y dentro de esos 6 prohibiciones que le da en la Gaceta, ahí hay 1 o 2 que entran en un estado de sitio y los otros entran en el estado de excepción. El otro es el toque de queda. El toque de queda aquí es muy específico. Aquí en este estado es cuando las personas pueden circular y se establecen horarios de circulación. ¿Pero qué significa? Que el estado de queda es exclusivo para el presidente de la República mediante los decretos ejecutivos. Aquí quiero hacer una aclaración. No es el estado de sitio, sino que es el estado de queda. Aquí cometí ese error, y es el estado de queda el que autoriza a la presidente con el estado de excepción. El estado de sitio prácticamente es el que ejecuta el Estado cuando existe el peligro de rebelión o una amenaza al Estado por medio de revueltas militares o de las revueltas de la misma ciudadanía. Entonces, habría que ver. Y el estado de la alarma, prácticamente esos son los 4 estados que en nuestra Constitución están establecidos. Pido disculpas por la equivocación, porque es claro y entra dentro del sistema poder hacer la aclaración. Estado de sitio es el que prácticamente lo determina con una revuelta militar o revueltas de ciudadanos
donde se atenta a la soberanía del país. Luego vemos el estado de excepción y el estado de queda. Ahí entran esos 6 elementos esenciales para que la policía pueda hacer esa componente de acciones operativas y así poder dar los resultados a la ciudadanía. Sí, abogado Licona, o sea que en este estado de excepción es un primer paso para poder luchar contra todas estas estructuras criminales que tanto daño le han hecho a los hondureños y que en este año también se ha recrudecido también la violencia en algunos aspectos. Sí, recordemos que es una situación excepcional la que se da en la vida social y política de un Estado, en donde la primera autoridad, que es la Presidenta de la República, establece o suspende o altera algunos derechos constitucionales, los cuales están plasmados dentro de este PCM 29-2022, y en el cual se sustenta con el artículo constitucional del 187, y de los cuales sustrae 6 artículos importantes, lo que son el 69, 78, 81, 84, 93 y 99, sobre los cuales va a realizar todas sus actividades de cercar a la delincuencia común y organizada, y lo iniciaron prácticamente haciendo uso de toda la estructura de seguridad que el Estado cuenta. Particularmente se puso un cordón, un cerco en las fronteras, donde las Fuerzas Armadas tienen su área jurisdiccional con acompañamiento claro de la Policía Nacional y la Policía Militar en las 3 fronteras. Ya una vez que se hizo esa labor de cerco para las acciones que inician a partir de hoy, pero lo han estado haciendo ya dentro de su función policial los miembros de la Policía Nacional, donde ya el fin de semana pasado hubieron más de 200 capturas de extorsionadores, y esto se complementa con todo lo que establece el decreto en relación a que, si bien es cierto, la libertad personal es inviolable, pero en las áreas excepcionales donde va a tener su influencia este decreto, van a restringir algunos aspectos de locomoción, de reuniones, de asociaciones, y de igual forma aquellas garantías que tienen que ver también con la inviolabilidad del domicilio, en donde también, ya sea de una forma infragante o de una forma planificada con la inteligencia policial, donde ya se determinó dónde se agrupan, dónde viven, dónde conviven o dónde planifican las acciones criminales, la policía después de las 6 de la tarde va a poder hacer esas capturas a fin de utilizar la sorpresa y hacer que en el marco del decreto estas más de 89 colonias en Tegucigalpa y 73 en San Pedro Sula, que son los bastiones donde más incidencia delictiva se ha dado en los últimos años, y que la Policía Nacional tiene georreferenciado espacialmente todas aquellas áreas de barrios, aldeas y caseríos donde estos grupos criminales ejercen su accionar. No obstante, consideramos que se tendrán que tomar algunas medidas que más adelante las estaremos proponiendo en este debate. Sí, vemos ahí en pantalla el listado de las colonias, ya están muy bien identificadas. Entonces, subcomisario Nolasco, ¿a quiénes se va a requerir y cuáles van a ser todas aquellas restricciones que tendrán las personas en estos lugares? Sí, bueno, licenciado, hemos aportado y hemos escuchado también por parte de los otros que están en este foro, donde han sido muy amplios. Nosotros vamos a tratar de sintetizar puntualmente a lo que conviene la operatividad policial directamente a través de todas las direcciones nacionales. Es decir, Policía Nacional es una institución, pero a través de Policía Nacional están regidos todas las otras organizaciones, ya sea la Dirección Policial de Investigación, a la cual yo represento, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, que está pionando, está liderando todas estas operaciones por su filosofía de
de organización y de combatir el crimen directo a estas estructuras criminales o grupos delictivos organizados, que ya lo tipifica la Convención de Palermo cuando tiene que ver directamente con crimen organizado. Bien lo mencionábamos, son 89 barrios y colonias de Tegucigalpa, 73 barrios y colonias de San Pedro Sula. No directamente San Pedro Sula, porque hemos visto y leído, los que hemos trabajado, conocemos la geografía de Cortés, que algunas colonias salen de La Lima, salen de Choloma, salen de Villanueva Cortés, y lógicamente son parte también de Cortés, quizás no del municipio de San Pedro Sula, pero lo tenemos ahí mapeado como San Pedro Sula, porque así lo manejamos como región. En ese sentido, pues ya hay un despliegue, hemos visto muy tempranas horas hacer el despliegue, el alto mando de la policía también se ha referido y hemos aprovechado todos los foros. Agradecemos a todos los medios de comunicación, públicos, privados y también otros independientes de redes sociales también que nos colaboran para no malinformar a la población hondureña. Recuérdense que bien lo decía el abogado Neri Ordóñez, específicamente en ese artículo 187 constitucional, en las razones por qué se pueden suspender esas 9 garantías que literalmente las menciona y las explica, y lógicamente en las cuales en el PCM, que su nombre significa Presidencia del Consejo de Ministros, están invocando a 6 de ellas, y bien lo mencionó el abogado Licona, parte de esas 6 de manera resumida: el 69, que es la libertad personal; el 78, que es la libertad de asociación; el 81, que es la libertad de circulación, de entrar y permanecer en el territorio nacional, siempre y cuando pues no afecte algún principio o una garantía de otra persona; el 84, que es la detención de personas, que esa facultad la Constitución la da, que cualquier, ya sea policía, sea ciudadano, cualquier persona puede detener a una persona siempre y cuando pues no arriesgue su integridad física y tenga ese nivel del uso progresivo de la fuerza para poder detener a una persona, porque a veces muchos ciudadanos piensan que solo la Policía Nacional puede detener a una persona, y lo puede hacer un guardia de seguridad, lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer siempre y cuando no arriesgue y tenga un nivel proporcional de la fuerza. También tenemos el 81, que hablamos de la detención de personas, libre circulación; el 93, del auto de prisión por caución suficiente. Esto significa cuando a una persona se le da una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, o en todo caso un acto formal de procesamiento y con una medida diferente. Y el artículo 99, que específicamente habla de que el domicilio es inviolable, es decir, si el PCM comienza en vigencia el día de hoy, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, esto significa que nosotros normalmente, según el precepto del Código Procesal Penal, en su artículo 212, nos dice que nosotros solo podemos hacer un allanamiento de morada de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero con esta alteración de este principio, esta garantía, mediante este PCM, perfectamente con investigación, con información, siempre con el auto motivado, es decir, en este lugar hay una persona que tiene una orden de captura, y como él sabe que solo podemos entrar a su casa de 6 a 6 y él piensa que no podemos entrar a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, entonces ahí es donde nosotros como Policía Nacional aprovechamos esa circunstancia para violentar el domicilio con el PCM, pero automotivando el por qué estamos entrando al domicilio con investigación, con inteligencia y lógicamente siempre con la autorización judicial, que eso siempre va de por medio. Aquí hay un punto interesante porque al parecer no se había destacado su comisario, porque sí, yo me he preguntado muchas veces por qué los operativos y por qué estos allanamientos y capturas se realizan hasta las 6 de la mañana y no en horarios en los que en los que ustedes ya puedan tener ubicadas a las personas que se están buscando. Aquí es un punto muy importante que resaltar. Ahora, abogado Neri Ordóñez, ¿es parecido esto a lo que se está viviendo en El Salvador desde hace algunos meses? Porque el presidente Nayib Bukele anunció medidas y que se han dado fuertes capturas también a miembros de las estructuras criminales. Bueno, fíjese que una comparación con El Salvador prácticamente estaría fuera de contexto. Si bien es cierto, los estados de excepción en diferentes países cambian, ha existido una sola modalidad, porque en reuniones con Naciones Unidas se establecen cuáles son los derechos constitucionales que debe de tener cada ciudadano. Pero El Salvador no tiene la misma extensión territorial que nuestro país. Imagínense queriendo nosotros abarcar la extensión territorial que tiene El Salvador, que es Olancho, donde prácticamente se pueden
con el 60% de la policía, poder cumplir con esas excepciones constitucionales. Pero en muchos de los casos, El Salvador tiene en el término desde el 25 de marzo a la fecha, que fue cuando se estableció el primer PCM ahí en El Salvador, tienen 61.300 privados de libertad, de los cuales, según lo que hemos estado analizando y comparando con criminólogos salvadoreños, es que en algún momento todas esas violaciones constitucionales relacionadas a derechos humanos prácticamente ha sido un margen del 1% de error en la ciudadanía, y que se va a tener que dar. Aquí hay que ser claros y precisos. No podemos decir que no van a existir errores. El otro porcentaje de ese 99%, las denuncias se han ido por los familiares de los privados de libertad que han sido requeridos. Aquí se ha logrado comprender y estabilizar que en muchos de los casos personas de hasta 60 y 70 años han sido privados en libertad, porque se logró descubrir que en esos momentos la parte en que se atacó fue el decomiso de armas, fue el decomiso de drogas, el decomiso de vehículos para poder transitar. Se inhabilitó las cantidades de dinero que tenían las estructuras criminales. Y aquí, ojo, fíjense que de todos estos elementos que se han tomado en El Salvador, podemos tener una comparación con nuestro país, pero en aquel país, desde el 25 de marzo a la fecha, que tienen más de 60.000 personas detenidas, se ha golpeado a los administradores del dinero de las estructuras criminales, personas que vivían a la par de zonas residenciales de connotados ciudadanos. Prácticamente entró inteligencia, los detuvo y se descubrieron cantidades inmensas, libretas donde se colocaba. Otro elemento muy especial que sí es fácil de aclararlo, son 11 elementos muy sustanciales. Aquí el desmantelamiento de los sistemas operativos que tienen las estructuras, el desmantelamiento del sistema financiero, el desmantelamiento de las clicas, de las tribus, de todas esas estructuras, los palabreros, los programadores, los colaboradores que llevan la información y que están ahí en ese sistema pandilleril, son los que prácticamente se les debe atacar. Y a eso van incluidos esos 6 artículos en el PCM que fue publicado en la Gaceta. El decomiso de armas, si se decomisa el arma, entonces ahí prácticamente se puede hacer una comparación con lo que está haciendo El Salvador. Luego vemos los medios de transporte, todo ese tipo de vehículos que han sido y están siendo utilizados al momento de cometer un robo para cobrar la extorsión. Entonces prácticamente se le da el seguimiento, porque la denuncia debe ser establecida en tiempo y hora específica para que la autoridad pueda controlar. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este sistema que se está implementando? Cerrar ese círculo de acción que tiene el delincuente. En El Salvador fue distinto, porque allá el sistema que se estableció prácticamente fue un toque de queda que le permitía a la ciudadanía las 24 horas estar siendo controlado por la policía y el ejército. Las restricciones prácticamente que se obtuvieron ahí eran todas. Entonces, durante ese tiempo, prácticamente los primeros 30 días, la ciudadanía vivió lo que nosotros vivimos cuando el COVID. Prácticamente ese estado de queda que se dio para que no pudiésemos salir de nuestras casas, para que no pudiésemos tener contacto con otros ciudadanos, para eso se ejecutó, y eso fue lo que hizo El Salvador. Entonces, aquí no se está dando esa restricción completa para que los ciudadanos no puedan circular. ¿Pero qué significa, Fernando? Que inmediatamente que se hacen todo este tipo de señalamientos en comparación con El Salvador, podremos decir nosotros que prácticamente en 10 días, 100 personas detenidas, cualquier cantidad de armas, droga. Eso significa que va a tener un buen desenlace al finalizar lo que es los 30 días que se han establecido para poder darle la continuidad de este estado de excepción, para que las ciudadanías puedan tener las facilidades.
cabe mencionar que no podemos comparar a El Salvador, porque movilizarse de una ciudad a otra es en minutos. Allá 10, 15 minutos usted está de San Salvador y se moviliza a cualquiera de los demás departamentos que hay. En nuestro país va a ser muy difícil movernos de aquí a Tocoa, estabilizar 80 barrios y colonias en San Pedro Sula y otras tantas aquí en Tegucigalpa, comprendiendo que lo que es San Pedro Sula y lo que es Tegucigalpa hay una territorialidad distinta. Podemos decir nosotros que allá en San Pedro Sula se maneja una cantidad de kilómetros cuadrados por barrios y colonias. San Pedro Sula tiene 840 kilómetros cuadrados, Tegucigalpa tiene 1502. Entonces aquí se necesita una fuerza más amplia, más contundente. Allá en San Pedro Sula hay 677 barrios, aquí tenemos 892. Entonces la fuerza policial debe de ir en los lugares donde se tiene mayor conocimiento, donde se manejan ya, así como lo mostraron ahorita en la televisión, esos barrios y colonias donde existe esa hegemonía de una estructura criminal para poder intimidar, para poder extorsionar, para poder asesinar, para poder controlar y reclutar no solamente a jóvenes, sino que a mujeres y a adultos también. Sí, abogado Licona, ¿qué tan crítica es la situación en temas de seguridad en nuestro país? ¿Cuánto han crecido estas estructuras criminales? ¿Y cree usted que se ha estado mucho tiempo ya aguantándolas también? Bueno, crítica, recordemos que el tema de seguridad es un tema estructural en nuestro país, ya que desde que hemos vuelto a la democracia desde el 82, hemos esperado diferentes crisis en todos los temas derivados de la seguridad, ya que la seguridad es transversal a todos los accionarios en materia de salud, educación, migración, y eso también hace que se haga más extendida la problemática, ya que con la criminalidad en los años 90 no pasábamos de tener asaltos de bancos y el robo, el hurto y otras condiciones o situaciones diferentes. Muchos dicen que después en el gobierno del doctor Reina, cuando abolió el servicio militar obligatorio y pasó a voluntario, pues empezaron a muchos de estos grupos, pero leyendo un estudio de Insane Crime, ahí establece que el mismo Estados Unidos, el Estado estableció todos aquellos criminales de maras y pandillas, porque allá nacieron estos grupos criminales. Fueron prácticamente deportados a sus países de origen. Y es como vemos que iniciaron en Los Ángeles, empezaron a llegar a El Salvador, empezaron a llegar a Honduras y más. El debilitamiento del Estado de Derecho, porque el debilitamiento del Estado de Derecho no viene de estas últimas décadas, viene de antes, cuando la impunidad, la corrupción, las redes de corrupción han hecho que los grupos criminales organizados y transnacionales tengan cierta libertad por la colusión política que han tenido estos grupos criminales, donde ya lo hemos visto, presidentes extraditados, vinculados, mismos policías, políticos, militares. Entonces, ellos se encargaron de ver las debilidades y cooptar a esos grupos a la institucionalidad a fin de tener bastiones de apoyo dentro de la égida institucional. Y eso les ha permitido a ellos tener cierta beligerancia en los lugares donde han pernoctado. Si bien es cierto, la pandilla 18 tiene su actuar en la extorsión, en el cobro de pagos de dinero, también la MS tiene otro actuar que lo relaciona con el narcomenudeo, ya involucra y se relaciona con lo que es el crimen transnacional del narcotráfico. Creo que en algunos momentos vimos como un grupo criminal de maras y pandillas allá en el Merendón, en San Pedro Sula, ahí cerquita de la ciudad, tenían sembradíos, tenían hasta narcolaboratorios, tenían hasta búnker. Entonces, hay que saber recordar, ellos, en lo último que la policía, y quiero felicitar al ministro y al director de la policía, porque son personas que han actuado con mucha responsabilidad y consideramos
que su actuar va a dar buenos resultados. Y vea usted, ya los grupos criminales no mantienen sus armas, sus pertrechos de guerra, no mantienen toda su parafernalia que utilizan como su logística en sus casas donde ellos viven. Ya las tienen en terrenos baldíos. Ustedes pudieron ver cómo aquí por el Lolo tenían fatigas, tenían vestimenta hasta militar y policial, tenían armas, tenían, ¿cómo se llama? Municiones escondidas para que esos delitos, en caso que los capturaran, no se le imputaran a ellos. Entonces, ellos han crecido de una forma tal que se ha visto disminuidas las capacidades de los operadores de justicia, porque también no solo cooptaron, ahí hay fiscales también involucrados, ahí hay jueces también involucrados. No lo digo yo, lo dicen las sentencias y lo dicen los jueces en los Estados Unidos, donde ya hay nombres también. Hay despisados, hay acciones a la par que se están haciendo para contrarrestar desde Estados Unidos. Pero el trabajo lo tenemos que hacer los hondureños. Los hondureños somos los que ponemos las muertes. Los hondureños somos los que prestamos el territorio. Bueno, se puede decir así, pero es donde ellos han operado durante muchos años y ahí no ha servido los escudos aéreos, terrestres y marítimos, porque sufrimos una década oscura donde tanta inversión que se llevó, porque eso es parte de la crisis, tanta inversión en la tasa de seguridad para fortalecer a los operadores de justicia, y cuando se hagan las auditorías estamos viendo ya en qué se invirtieron esos recursos que con tanto aceptación en un inicio el pueblo hondureño ha permitido que esos recursos se los deduzcan del manejo de sus cuentas bancarias y de toda la operatividad. Y algo que me preocupa también, parte de la crisis, es que al iniciar esta operación, estos grupos criminales se van a sentir asediados. Ellos van a migrar de lugares donde están pernoctando, porque prácticamente les estamos diciendo, bueno, en esas 86 colonias, 89 colonias en Tegucigalpa y 79 en San Pedro Sula, sálganse de ahí, porque ahí ellos van a buscar otros lugares y muchos de ellos ya están moviéndose en aldeas de los departamentos del país para no ser atrapados infraganti, o tal vez cuando vayan las investigaciones, porque sí, eso hay que entender. La policía tiene bien georreferenciado, tiene nombres, porque mire, un problema que existe en el tema de las cárceles de nuestro país, que la reinserción y la educación no ha dado sus frutos. Son escuelas del crimen. Entonces, ¿qué ha pasado con los jóvenes que entraron siendo menores de edad o aún de 18 o 19 años? Ellos se capacitaron en las cárceles prácticamente, y el 90% de esos jóvenes que cayeron por extorsión y con relación a la criminalidad organizada de maras y pandillas han vuelto a reincidir. Entonces, imagínense, esa situación tiene que mejorar en el sistema penitenciario, como lo es también el control. Ya veo que el involucramiento de CONATEL, de la Comisión de Banca y Seguro, nos va a permitir que sea, por un lado, que se controle el dinero, porque si usted les cierra la centrífuga de los recursos que ellos manejan, va a haber más preocupación y muchos de ellos de repente van a dejar de hacerlo o se van a enfrentar frente a frente con la autoridad a fin de hacer prevalecer ese flagelo que tanto daño nos hace a nosotros, que es la extorsión. Sí, subcomisario Nolasco, usted como portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, a diario está informando sobre capturas y acciones que se realizan en distintos puntos del país. ¿Cómo han visto la criminalidad del crimen organizado en estos últimos meses? Y también se espera que pueda tener buenos resultados este tipo de acciones que se están tomando por parte del gobierno. Sí, licenciado. Bueno, los resultados ya los hemos estado viendo desde que comenzó lo que es el mes de febrero. Si ve usted, enero pues fue el único mes que salimos un poco en rojo en comparación al año 2021 en relación a la tasa de homicidio, y lógicamente comparando el año 2021 con el año 2022, donde pues nos pusimos en rojo por personas más que murieron de manera violenta en comparación del año pasado. Pero ya lo que es febrero, marzo, abril hasta la fecha hemos logrado a vencer esas estadísticas
droga y hemos hecho una reducción sustancial. De hecho, hemos reportado el 13%, una reducción muy importante, el 5% en reducción de manera comparativa, y esto nos está posicionando con buen puntaje. Sin embargo, sabemos que las personas mueren y eso nosotros no lo podemos ocultar, no hay ninguna forma de poder justificar la violencia. Nosotros hacemos el gran esfuerzo como Policía Nacional, pero a medida nosotros vayamos trabajando y vayamos viendo este trabajo de manera más integral, y por eso es el plan integral contra la extorsión y delitos conexos, porque a veces si ve usted todo lo que está diciendo el PCM, o sea, este decreto que se aprobó en Consejo de Ministros, donde incluso el mismo decreto trae la firma de todos los que estuvieron presentes en esa reunión, en esa sesión presidencial, y en ese sentido pues se están restringiendo estas medidas. Pero es importante aclarar a la población, la libre circulación no se está coactando a ninguna persona de bien, es decir, el artículo 2 de este mismo PCM ya lo está diciendo claramente. La libre circulación se realizará con normalidad en todo el país, incluso en los barrios y colonias descritos. Estamos hablando de los 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y los 75 barrios y colonias de San Pedro Sula y de los municipios aledaños. Es decir, lo que sí estamos restringiendo estas 6 garantías constitucionales: la libertad personal, la libertad de asociación, la libertad de circulación, la detención de personas y el domicilio como inviolable, es para aquellas personas que tengamos la información, que tenemos la información georreferenciada, bien lo mencionó el abogado Licona, georreferenciando el delito, mapeando para que logramos entenderlo, y en algunos casos hacemos uso incluso de esa herramienta de Google Here, para poder nosotros tener ese mapeo. Y nosotros, aprovecho de decir aquí con el compañero criminólogo, le decimos un perfil criminológico de estos lugares, de ver qué delitos se cometen, quiénes lo cometen y cuáles son las medidas que se van a restringir para que estos delitos no se sigan cometiendo. ¿En torno a cuáles? A estos delitos: la extorsión, el secuestro, el asesinato, los robos y el tráfico de droga. Es decir, las restricciones siguen igual, porque nos han estado llamando las personas: yo ocupo salvoconducto, ¿cómo va a ser para circular? Esto y lo otro. No ocupa salvoconducto, no se van a emitir salvoconducto. Toda la ciudadanía va a seguir laborando, trabajando, ejerciendo sus actividades de manera normal. Lógicamente, si no está alistado y no es sospechoso de cometer delitos de los que nosotros estamos mencionando. Es importante aclarar esto a la ciudadanía, porque incluso varias personas, feligreses que asisten a iglesia, desde ayer ya nos estaban llamando, ya estaban manifestando: ¿y cómo voy a hacer? Si a las 6 voy a la iglesia, si a las 7 voy a la iglesia, ¿cómo voy a congregar? Su situación normal va a seguir. Lo único que estos lugares, estas colonias, estos barrios, lógicamente van a estar sitiados, como nosotros decimos policialmente, en estos lugares, haciendo registros, haciendo retenes, y lógicamente para algunos quieren seguridad, pero no quieren mostrar su licencia, no quieren que se les registre su carro, no quieren que los policías estén en lugares donde están restringiendo las actividades delictivas. Y eso es directamente lo que va orientado el PCM, restringir la actividad delictiva de estas personas, de los extorsionadores, de los secuestradores, de los asesinos, de los ladrones, de los traficantes de droga, en menor escala y en alta escala, porque de esta manera estamos debilitando a estas estructuras criminales. Y aquí no solamente van a caer grupos delictivos organizados, estructurados o estructuras criminales, aquí hay varias personas que navegan, que pertenecen a una estructura y no pertenecen a esa estructura, sino que navegan con el miedo que tienen esa estructura. Soy de la pandilla 18, aquí está, tenés tanto tiempo, ahí está tu teléfono y me tenés que dar tanto, y a veces no es ni la misma estructura. Sí. Entonces creo que es importante aclarar a la ciudadanía que aquí de todo tipo de estructura va a lograr a caer, sin importar que sea de las comunes que ya conocemos. Pero si se encuentran, por ejemplo, en la 3 de Mayo, en la Zapote Norte, en otras colonias de la Villanueva, a las 12 de la noche, a 10 individuos en una esquina, tomando una cerveza, unos tragos, ¿qué va a pasar? Sí, es que también, además del PCM que está restringiendo
la libre asociación de personas. Y aquí va concatenado incluso con esta convención de Palermo, donde dice 2, 3 más personas que se reúnan para poder cometer un delito, lógicamente va a poder ser sancionado. Pero también es importante mencionarlo, no solamente el PCM, no solamente el Código Penal que ya tiene tipificado la asociación para delinquir, sino también viene la situación de la Ley de Policía y Convivencia Social, que a veces se nos olvida que tenemos esa ley incluso para pedir permiso para estar en una fiesta, porque la gente pregunta, ajá, ¿y cómo va a ser para Navidad? Ayer tuve como 4 o 5 llamadas, ¿y cómo vamos a hacer si nos tenemos que reunir con la familia, vamos a celebrar, vamos a tener una fiesta, vamos a tener un chonguengue, como dicen muchos, en tales lugares? Bueno, ya estamos claros que esta ley le permite para que a través de justicia municipal usted pida su permiso de tal hora a tal hora, y si hay denuncias que está perturbando la tranquilidad del vecino, lógicamente se le va a poder cancelar. Todo sigue normal, a consecuencias que si se encuentran 3, 4, 5 personas, como usted lo mencionaba, licenciado, se están reuniendo, están planificando para cometer un delito y ya los otros expositores lo mencionaron, lógicamente se le va a poder requerir para investigación. Y si está en el listado de las personas que tenemos mapeados nosotros, para poder acreditar la asociación para delinquir, tenemos que hacer una matriz de asociación, es decir, en la estructura criminal desempeña tal papel, sicario, en la estructura criminal desempeña tal papel. Entonces, al tener esa estructura, que a través de la DIPANCO, que a través de la Dirección Nacional de Investigación o Inteligencia del Estado también está esa información ya en diferentes bases de datos, se le va a poder inquirir. O sea, lo que estamos haciendo es cerrando de los espacios a las estructuras criminales y que esto pues no nos gane en la batalla. Nosotros como Policía Nacional tenemos que ir un paso adelante que ellos, pero para esto también ocupamos esa responsabilidad de los dueños de lugares, que no solo se preocupen por gerenciarse económicamente de algo. Por ejemplo, personas no están respetando las aperturas y cierres de negocios, tienen a abrirlo y seguir los días que no son festivos incluso, y ya la Ley de Policía y Comercio Social ya lo habla, que de lunes a jueves tienen que abrir a tal hora y tienen que cerrar a tal hora, y los días festivos tienen que abrir a tal hora y cerrar a tal hora. Entonces, pero no se están cumpliendo y muchos lugares no tienen ni permiso para vender bebidas alcohólicas y están vendiendo en pulperías. Los permisos de operaciones son diferentes. Una es el permiso de operaciones para que opere su pulpería y otra cosa es el permiso de operaciones para que opere y que tenga permiso legal para expendio de bebidas alcohólicas. Pero aquí, en toda pulpería, en todo mercadito, quiere vender bebidas alcohólicas y está atrayendo que estos grupos vengan a meterse ahí. Incluso nuestra misma Ley de Policía y Comercio Ciudadano habla de estos grupos perniciosos, es decir, pandilleriles que tienen que ver entre 12 a 18 años. ¿Y por qué decimos que el menor no delinque? Porque las convenciones lo defienden, pero en esta ley habla precisamente de estos temas y lógicamente nosotros respetamos, ¿verdad?, la decisión de la edad punible, que son temas criminológicos discutidos en otros espacios. Sí, en otras palabras, si usted le gusta estar en las esquinas, en el barrio, porque es normal aquí en la capital, en la zona norte, bueno, y en todos lados, que la juventud está acostumbrada a estar en sus colonias, pero mejor no lo hagan en estos momentos que estamos en estado de excepción, porque, como decía el subcomisario Cristian Nolasco, se les va a requerir. Abogado Nery Ordóñez, quería consultarle también su opinión al respecto, porque desde la semana pasada, desde hace varios días, se viene hablando en estado de excepción de acciones en contra de las estructuras criminales. Se está anunciando que a partir de hoy a las 6 de la tarde inicia este estado de excepción. ¿En qué barrios, en qué colonias, en qué ciudades? ¿No cree usted que, por ejemplo, las cabecillas o las personas que tengan rosarios de delitos ya se hayan ido para pueblos, se hayan ido? Porque hay también casos de que hay jefes y se han dado capturas de jefes de estructuras criminales que no viven en barrios, sino que viven también en residenciales de alta plusvalía. Bueno, la verdad es que no le pongamos ese tipo de duda, porque ha sido de Voz Populi que en esta fecha se iba a ejecutar este tipo de medidas. ¿Qué significa? Significa que está dando resultado lo que el gobierno está planificando. O sea, si aquí ya se sabe que un grupo de miembros de estructuras criminales migraron ¿a dónde? Y aquí hay que decirlo y ser claro. Muchos de ellos van a migrar a sus aldeas, a sus caseríos, porque creen que allá no se les va a encontrar. Entonces yo creo que están equivocados, porque la policía va a tener que hacer sus movimientos, va a tener que tener un modo distinto de operar, y esas personas que lleguen allí están acostumbrados a usar droga,
a utilizar un tipo de estrategia para poder captar dinero. Una vez que ya se les esté haciendo ese bloqueo, entonces prácticamente esa migración de esa estructura criminal va a tener que ser enfrentado por la policía. Y es aquí donde se le pide a la ciudadanía, por estos momentos se está obteniendo un resultado en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, para poder combatir esto. Pero lo claro y específico está que esta gente va a migrar. Mire, el principal objetivo, y no tenemos que tener escuelas de otro lado, a la par de nuestro país tenemos a El Salvador, que tiene un estado de excepción y un estado de sitio permanente. A la par de nuestro país tenemos a Nicaragua con una policía comunitaria. Entonces, tenemos que buscar esos errores que cometieron ellos para nosotros no cometerlos. Y dentro de algunos de ellos es que hasta el momento las 102 o 110 personas que han sido retenidas hasta este momento han sido presentados por medio de un requerimiento fiscal. Un requerimiento fiscal que no les va a permitir, porque fueron encontrados con evidencia, un requerimiento fiscal que no le va a permitir al juez decir, bueno, no tengo la opción de esos 6 días para inquirir, sino que lo voy a enviar al centro penal para que pueda optar a las diferentes audiencias que corresponden en un juzgado de letra. Y si se convence, pues lo mandan a juicio oral y público. Que no vaya a ser como sucedió ahorita con muchos privados de libertad que salieron en bandadas dentro de ese esquema. ¿Por qué motivo? Yo creo que el abogado Licona y el subcomisario Nolasco tienen el conocimiento pleno de que en muchos de los casos los jueces la única opción que tuvieron fue determinar y dejarlos en libertad, porque si no, a ellos eran los que se les iba a requerir. Y una vez que ya se tiene este planteamiento, con esos errores que cometió El Salvador, nosotros como criminólogos que ya estamos haciendo aportes para que se puedan mejorar algunas situaciones, van incluidas en el tipo de decomiso que se le hizo a estos ciudadanos. El bloqueo que se utilizó sin tener misericordia para los centros penales. Ah, no, es que el director no puede hablar por teléfono. Bueno, entonces solo por él se va a obtener una gran cantidad de facilidades a los demás privados de libertad. Entonces, desde ese momento ya se empiezan a tener reacciones, y acuérdese que para una acción existe una reacción. Aquí debemos de tener muy claro, Fernando, que va a existir la migración hacia el interior del país, van a existir conflictos. Si usted sabe que de 6 de la tarde a 6 de la mañana y que usted tiene conocimiento que ahí por su casa es donde se llevan las estructuras criminales, y por ser un horario diferente no puede haber un enfrentamiento, la policía está autorizada, el PCM lo permite aquí, que puede ingresar a cualquier hora desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana con el PCM que se dictó. Y aquí es donde empiezan las estructuras criminales de toda índole, y sus delitos conexos van a migrar. Aquí no solamente se va a capturar al miembro de la estructura criminal X o Y, sino que también se va a seguir a los trata de blancas, a las personas que están traficando con mujeres y hombres para poder obtener una parte económica. Aquí se está conociendo de personas que están movilizando migrantes de un lado a otro de una forma clandestina. Sí. O sea, los delitos conexos que le permite a este estado de excepción se van a ir para aquellos que cometen delitos. Si usted como ciudadano se levanta a las 4 de la mañana para entrar a su trabajo a las 6, usted de 4 salió a las 4:30, salió en su motocicleta, ande por favor su cédula de identidad, ande por favor su revisión del vehículo, y si usted anda un arma, déjela allá en su casa, déjela allá, está autorizado por si es un guardia de seguridad, pero por lo general todo este tipo de medidas ya están establecidas. Entonces, si la migración de las estructuras criminales se va a dar o ya se dio, entonces la policía lo va a saber. En ese momento es donde se debe de actuar. Muchas de los miembros de estructura ya están en caseríos, ya están en aldeas, ya están en esos municipios donde se quieren resguardar. Sí, ¿no es un error, abogado Licona, avisar sobre estas acciones?
Bueno, constitucionalmente ya el decreto le permite a la Presidenta de la República tomar estas decisiones y de hecho se están cumpliendo. No obstante, consideramos que en el caso particular de los barrios y colonias donde alcanza el espíritu de este decreto, óigame, esa población ya estaba sitiada. Esa población no salía después de las 6 de la tarde, no salía después de las 8 de la noche. Si más bien esto les viene a dar un respiro a esta población. ¿Por qué? Porque hoy los buenos sí van a poder salir, porque antes los malos los tenían en un estado de sección. Y es más, era tanto ese estado de sección que hasta tenían cementerios clandestinos. Oiga bien las capacidades y digo yo más bien la forma de expresarle y decirle a la autoridad: aquí estoy haciendo esto y ustedes no hacen nada. Al contrario, vea usted, a mí me preocupa una situación porque debió de ir aparejado en este decreto el control de armas, el manejo de las armas. Y ya estamos viendo una incidencia que nadie le ha parado bola, como decimos comúnmente. Vemos en las aduanas cómo están encontrando cargamentos de menajes que vienen, de encomiendas que vienen de armas y municiones. Si se le cierra esa llave a estos delincuentes en relación al armamento y la Comisión de Banca y Seguro le cierra el manejo del dinero, vamos a ser efectivos en que el trabajo de la policía va a ser eficiente. Lo que usted dice, solo voy a mostrar unas imágenes que ya las tiene Eddie listas, abogado, porque se nos está informando que hace algunos minutos se ha realizado el hallazgo también de contrabando de armas de fuego provenientes de los Estados Unidos y que serían enviadas a Copán. ¿Es lo que usted decía en estos momentos? Correcto. Esta situación, recordemos que ellos tienen sus lugares donde tienen enterradas las armas, donde tienen enterradas las vestimentas, las municiones. Pero ellos, preparándose para este estado de sección que ya había sido anunciado, miren lo que están haciendo. Introduciendo armas de forma clandestina. Ahí el Ministerio Público tiene que actuar severamente contra las autoridades, contra las personas que han enviado esos tipos de menajes donde se transportan armas, porque eso ha sido voces a gritos, pues, que por las aduanas han encontrado hasta granadas. Entonces, creo que a la par, aduanas está haciendo una labor importante y tenemos que fortalecerla, pero de igual forma lo que hace la Comisión de Banca y Seguro, porque tiene que seguir la ruta del dinero, tiene que perseguir todas esas cuentas que utilizan. ¿Por qué? Porque se hacen a través de depósitos, que utilizan también de forma electrónica en los bancos, y de igual forma los que se utilizan a través de las compañías de celulares. Sí, comisario, ¿no le hago un comentario antes de ir a la pausa? Bueno, el comentario es, si usted ve cómo estamos cercando, ¿verdad? No solamente estamos a través de estos barrios y colonias que están en proceso de ser sitiados, sino también estamos en las fronteras, porque nosotros tenemos infinidad de responsabilidades como Policía Nacional, por lo cual mucha gente podrá pensar, pero solo están enfocados en esta colonia, en las otras colonias no va a pasar nada, ¿no? Nosotros somos Policía Nacional, no estamos solos. Esta vez, pues, incluso nuestra directora y comandanta de la Policía Nacional de Honduras, la excentrísima señora presidenta, pues está abanderando y está dando instrucciones incluso a las instituciones que ella misma lidera, ya sea Conatel, cerrando pues que todo el mundo tiene que comprar su chip, tiene que registrar su chip, su teléfono celular de igual manera, y también estamos siendo apoyados por otras instituciones. Como operadores de justicia, estamos unidos y eso es lo importante, combatir el mal. Es importante así rapidito ver, ¿verdad?, la mutación del delito que estamos hablando, el efecto ratón, el efecto cucaracha, el efecto de que si se ataca un lado va para el otro. Nosotros lo vimos incluso cuando se tipificó ese delito de asociación para delinquir, que le decían ley antimaras y pandillas cuando el gobierno de Maduro, ¿verdad? Y de ese momento se comenzó a tener
El Salvador se puso en alas de cucaracha, Nicaragua de igual manera, migró mucha gente, después El Salvador nos llevó un paso adelante y vinieron para acá y así vamos. Y esto tenemos que irlo manejando de la manera responsable, mediante la acción y reacción. Y no descartamos, hemos evitado que se cometan muchos masacres aquí en Tegucigalpa. Hemos decomisado armas, indumentaria policial y militar y hemos evitado que se produzcan muchos masacres. Pero ¿quién valora eso? Porque la prevención a veces no se mide. Sin embargo, hemos lamentado las muertes múltiples que han ocurrido en Santa Bárbara y en San Pedro Sula. El de San Pedro Sula ya fue resuelto. Una persona le dio muerte a 3 personas, sus mismos compiches, los 3, 4 miembros de esta estructura criminal Mara MS-13 estaban tomando, discutieron, no se pusieron de acuerdo en algo y uno le quita la vida a los otros 3. En el otro caso estamos en proceso de investigación, ya rápido pues vamos a dar la primera captura. La mayor parte de muertes múltiples le hemos dado solución. Sin embargo, sabemos de que la magnitud de los medios de comunicación post pandemia ha aumentado y lógicamente hemos bajado la repetición de homicidios, pero la cuestión mediática ha subido. Pero eso nos ayuda para seguir reduciendo. Sí, bueno, con esto entonces vamos a ir a una pausa comercial, unos mensajes. No nos cambien porque ya volvemos con más en el foro La Entrevista de Canal 11. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11 hablando sobre este tema de suma importancia, un estado de excepción que estará entrando en vigencia a partir de las 6 de la tarde de este martes 6 de diciembre hasta el 6 de enero del 2023. Subcomisario Nolasco, hay quienes mencionan también que cuando se da este tipo de acciones contundentes y fuertes en contra de estructuras criminales, también estas organizaciones quieren responder a las autoridades. ¿Prevén ustedes consecuencias o también acciones por parte de estas estructuras? Así es, en efecto. Nosotros como Policía Nacional sabemos, recuérdese que nosotros como policía somos formados en las ciencias policiales, en todas sus áreas, tanto en investigación criminal, en inteligencia policial, en prevención, en táctica y todo lo que nos conlleva también la vialidad y transporte. Es decir, un licenciado en ciencias policiales tiene todas esas experticias con capacidades de estar asignado en cualquiera de esas direcciones. Sin embargo, pues cada uno de nosotros nos hemos especializado en una de esas áreas, el cual pues damos esta respuesta. Siempre vamos a tener una reacción, bien lo mencionábamos, la mutación del delito, de manera geográfica también, porque si hemos visto los eventos pueda que no pasen en Tegucigalpa, pueda que no pasen en San Pedro Sula, van a querer pasar en otro departamento, pero como nuestro director general de la Policía de Honduras, mi comisionado general Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, que también es un doctor sociólogo, estudioso también de estructuras criminales, estudioso de otras esferas que tienen que ver con la psicología también. Es por eso que nosotros, y específicamente la política criminal, que me gustó que uno de los expositores aquí lo mencionó, la política criminal. Creo que es el momento, quiero también aprovechando dar un saludo también a los criminólogos de Honduras, creo que es un momento de revolucionar. Licenciado, la criminología ha estado muy abandonada y creo que en estos momentos es cuando tiene que revolucionar, porque vea usted, ¿qué es la criminología? Es una ciencia interdisciplinaria que estudia el comportamiento del delincuente, que estudia la víctima, que estudia el control social, que estudia todas las teorías criminológicas, ya sea la anomia, a las personas que no les gusta cumplir la norma, ya sea la teoría de las ventanas rotas, está abandonado y vamos a seguir más abandonados cada día. Entonces, ya sea las otras teorías del etiquetamiento, no necesariamente una persona por su apariencia puede ser delincuente. La información tenemos que tenerla nosotros y contundentemente decir, este es criminal, aquí están las pruebas. No solamente es detenerlo y violentar una garantía que detener de manera ilegal a una persona, sino tener las pruebas contundentes. Y más que eso, pues, que estas pruebas sean valoradas en las audiencias correspondientes. Y la cultura y la denuncia es muy importante para nosotros. Es la oportunidad, es nuestro tiempo. Si usted sabe dónde hay armas, si usted sabe dónde hay drogas, si usted sabe quién es el criminal, porque dice, la policía sabe, pero a veces nosotros estamos rotando de un lugar a otro y a veces nosotros ni sabemos
pero la población asume que nosotros sabemos. Ahí ocupamos una llamada a través del 911, ahí ocupamos una llamada a través del 143, ahí ocupamos un mensajito anónimo a cualquiera de las autoridades de confianza que usted conoce. Ahí es donde ocupamos nosotros esa cultura de la denuncia, y no solamente a través del 911, sino también una denuncia formal ante la Dirección Policial de Investigaciones. El fiscal va a atender y va a tipificar estos delitos, y él va a valorar si usted puede ser usado como un testigo protegido, con un código correspondiente, donde usted va a poder ir a unas audiencias con un chacal o escondiendo su faz, distorsionando su voz, y así usted va a poder declarar en contra de cualquier criminal. Pero tiene que fomentemos la cultura de denuncia, porque también tenemos muchos padres irresponsables, muchas madres irresponsables que no saben dónde anda su hijo menor de edad, que le dan un carro a un menor de edad, que no saben qué está haciendo su hijo menor de edad, y muchos de ellos ya están siendo captados por estos grupos delictivos organizados. Y aún más, lo tipificamos como una infracción penal, cuando también se le puede tipificar por trata de personas, porque toda aquella persona que induce a otra persona a cometer delito con amenaza, con intimidación o aprovechándose de la inocencia de una persona, lógicamente también es tipificado como trata de personas, ya lo dice nuestro Código Penal. Y la política criminal tiene que ir enfocado directamente, como lo está haciendo el señor Ministro de Seguridad y nuestro señor Director de la Policía: prevención, control, rehabilitación y reinserción. A eso, de hecho, este principio de política criminal lo hemos aprendido del catedrático en su momento, que ahora es director de nuestra Policía Nacional. Sí. Prevención, control, reinserción y rehabilitación, para así nosotros tener buenos ciudadanos, para que nosotros podamos mantener paz y tranquilidad. Abogado Licona, hay que estar pendientes sobre posibles también consecuencias por parte de las estructuras criminales. Bueno, recordemos que ellos... los grupos criminales organizados se van a sentir que les están pisando el talón, y que eso los va a hacer un sinnúmero de movimientos en los cuales ellos van a caer de una u otra forma. Mire, algo importante, que las personas que están en la criminalidad organizada, ellos tienen una situación cercana a los núcleos familiares. Y eso pues no les va a permitir muchas veces ausentarse de los lugares del núcleo familiar o moverse con todo su núcleo. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta también las consecuencias que pueden cometer ellos, porque no podemos estar jugando al gato y al ratón, que hoy tenemos 89, pero se fueron para una aldea. Como bien lo decía el subcomisario, va a haber en todos los términos municipales, en todas las aldeas hay presencia policial, y ellos van a estar aprestos a cualquier movilización, cualquier desplazamiento interno de personas para ser identificados. Recordemos que aquí juega un papel importante dentro de la ley de policía y convivencia ciudadana. Si bien es cierto, esa ley es general para la policía, donde están sus funciones, pero también es especial para las alcaldías municipales. Los alcaldes tienen que tomar también las medidas necesarias en los términos municipales, a fin de que el director de justicia municipal también pueda, a través de sus informantes, a través de los alcaldes auxiliares, monitorear e informar también a las autoridades y ciudadanos hondureños. Ya hay una inversión fuerte que se está haciendo para esta actividad y poder atacar esa perturbación de la paz y de la seguridad. Recalco esto porque esto es importante, lo dijo el subcomisario, tenemos que usar el 911 y el 143. 143. Perdamos el miedo, es el momento donde el Estado está poniendo toda la carne al asador para perseguir a esta criminalidad organizada, y es el momento que tenemos que hacer para que todos los actores locales del desarrollo, toda la ciudadanía se involucre activamente en acompañar, porque así vamos a hacer un disuasivo y que las consecuencias de este accionar de estos grupos no sean, porque sí las van a ver, pues ellos van a empezar a atemorizar a los mismos familiares de los policías, a las mismas personas que se les están saliendo, los menores de edad, que están, los padres los están
sacando de sus espacios, de sus hogares, y los están desplazando también a otros lugares del país para evitar que sean presas de este adoctrinamiento y de este reclutamiento que han sufrido o están pretendiendo sufrir por mantener su statu quo. Y recordemos que también los toros, los cabecillas, pues estos por lo regular no están en los barrios y colonias. Ya hemos visto cómo ellos polulan y deambulan en colonias de altos índices de economía. En ese sentido, también hay que darle seguimiento a eso, porque ya en otras ocasiones se han identificado personas. Y un llamado también al Ministerio Público. Inspectoría del Ministerio Público, tienen que investigar el proceder y la conducta de sus fiscales. Ustedes tienen las herramientas internas y las fiscalías especiales, igual con los jueces, porque hemos visto que se han dejado vencer la prisión preventiva para que puedan defenderse en libertad. Y eso tenemos que ponerle un coto, y tenemos también la Inspectoría de la Corte Suprema de Justicia estar encima de las actividades del proceder de los funcionarios jurisdiccionales, a fin también de reducir esa libertad que puedan tener los criminales que están siendo enjuiciados o que se les están siguiendo procesos, para que la eficiencia y la efectividad de este plan antiextorsión dé los beneficios esperados. Sí, abogado Neri Ordóñez, bueno, vamos a ver de nuevo este listado de las colonias, porque me llama la atención que son 89 colonias aquí en la capital de la República, pero también se ha identificado en fechas anteriores que hay zonas que son aún más calientes que otras. También veo que en este listado se tiene bien identificado, subcomisario Nolasco, las estructuras criminales que predominan. Y lo estuve viendo, y no solo es la MS-13 y la 18, sino que se ha visto que hay colonias que otras estructuras criminales también las están controlando. ¿Qué decir al respecto sobre las zonas calientes, por ejemplo, aquí en la capital? Vea usted, ahí dicen el Pedregalito, que los canales son los que predominan en ese lugar. Mire, hay un elemento muy importante donde la policía ya tiene georreferenciado, porque ahí es donde se han hecho operativos, ahí es donde se ha capturado a personas, ahí es donde hay denuncias de que no los dejan salir, que a tal hora si no baja los vidrios, si no lleva las luces encendidas, etcétera, etcétera. Significa que de esos 87 barrios y colonias se tenga específico ya alguno de los lugares donde se va a realizar el estado de sección y poder realizar los operativos. Pero también aquí, como lo hablábamos antes de entrar, después de la pausa, muchos de los elementos circunstanciales se elaboran en reuniones fuera de los hogares de estas personas. O sea, específicamente no existe una casa, o sí existe una casa, pero por lo general no lo hacen, sino que se van a establecimientos donde venden bebidas alcohólicas, donde ellos tienen el dominio, y ahí es donde queremos llegar. Por ejemplo, las municipalidades están ejerciendo el control del otorgamiento de esos permisos. ¿Y qué significa? Significa que también las municipalidades deben de tener el control. Saber que si existe un PCM, ahí no debe tener nadie abierto el día que se hace el operativo. Y restringirse por medio de la ley de convivencia ciudadana que a tal hora se debe de abrir un negocio y a tal hora se debe de cerrar. Entonces, si eso no se cumple, el actuar del delito, el hecho criminoso, va a aumentar. Y las estructuras criminales, al ver de que la misma ciudadana no cierra el negocio, ¿por qué? Por temor a que ellos puedan infringirle algún disparo o golpear a cualquiera de sus familiares o quemarles el lugar, entonces acceden a tener ese tipo de control por la estructura criminal. Eso bien lo sabemos del punto de vista criminológico, la intimidación para que
estas personas o estos ciudadanos que tienen sus negocios establecidos puedan permitirle a estos miembros de estructuras criminales estar ahí. Ok, ¿qué va a pasar con todos estos barrios y colonias que están edificadas? Tengan la plena seguridad que van a surtir más barrios y colonias que estos que tenemos aquí en este listado, porque puede hacer que la migración de esta estructura criminal pase a aquellos barrios donde no están mencionados ahí en ese listado. Y es muy importante saberlo y decirlo, porque aquí es donde nos vamos a comprender si es que en verdad somos buenos ciudadanos. Porque usted, ciudadano que me ve y me escucha ahorita, va a permitir que una estructura criminal, vaya, un ejemplo, que está, todo mundo hablamos de la misma colonia, de la 3 de Mayo, y que de ahí se va a ir a una de las colonias que ahí no aparecen en ese listado. No lo permitamos. Si usted sabe que doña María tiene un estanco y que está vendiendo bebidas alcohólicas, denúnciela. Y que si usted sabe que hay un grupo de personas que se están reuniendo en una casa y que hasta altas horas de la noche están entablando conversación o están reunidos, y es un estado de sitio el que hay, porque la policía no va a poder controlar todo un barrio que tiene más de 10 kilómetros Sí. de circundancia. Sí, su comisario, ¿están bien identificadas estas colonias con estas estructuras criminales? Porque desde ayer que trascendió este listado, hay quienes dicen que viven en esos lugares quizás y dicen, no, pero aquí no hay 13, por ejemplo, aquí lo que son 18. También me llama la atención otro sentido de ver estas estructuras, por ejemplo, ahí en el listado sale los Berríos, los Alcaeda, el Combo, los Canales, los Puchos, de varios nombres de estas estructuras criminales. Estas estructuras criminales también se dedican a la extorsión, a la venta de drogas. ¿Ustedes que están en estas capturas también constantes, su comisario? Sí, licenciado, es importante mencionar de que el grupo delictivo organizado, lógicamente siempre hacemos mención porque es una convención de Palermo donde se logró tomar en cuenta la asociación para delinquir o personas que se ponen de acuerdo, más de 2 personas, en algunas leyes es más de 2 personas, en otras más de 3, que se reúnen para cometer delitos y no necesariamente tienen que ser de estos grupos criminales, ya sea la 18, la MS o la pandilla 18, que la pandilla 18 es una, a veces no le podemos decir mara a una pandilla, a veces le decimos pandilla a una mara, pero ellos están bien claros, la pandilla 18 del barrio y la mara MS3 de Salvatrucha, pero no significa que solo estas hay. Por ejemplo, en el sector de San Pedro Sula, donde en el sector Riva Hernández, sector de Chamelecón, pues son pocas, pero el sector Riva Hernández es donde más estructuras hay. Ahí estamos, la MS, la 18, los tercereños, los vatos locos, y otras, incluso los lanchanos, etcétera. Ahí mismo están todos. Entonces, es importante mencionar que aquí no vamos directamente. Si vemos que el que más se repite es el MS-13 y la pandilla 18, pero no necesariamente vamos sobre esas estructuras criminales, sino, bien lo dice la restricción del derecho, las personas que se asocian para cometer un delito pueden ser 3 abogados, pueden ser 3 ingenieros, sí, pueden ser 3 personas que se estén planificando un delito y inmediatamente también van a ser requeridos y se les va a poder tipificar ese delito de asociación para delinquir. Lo más importante en esto es que la población nos colabore, bien lo mencionábamos, por ejemplo, si usted va a salir de su casa y va a salir en su vehículo y sabe que tiene que dar su licencia, sus papeles en regla y si lleva carga, pues papeles de esa carga y en su defecto también llevar ese DNI, la identidad. Porque el artículo 45 de la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana dice perfectamente que toda persona debe portar obligatoriamente un documento emitido por el Registro Nacional de las Personas. De lo contrario, será conducido a una estación policial con el objeto de ser identificado, es decir, muchas personas no quieren apoyarnos para poder identificarse. ¿Por qué? Porque el criminal va a ocultar su identidad, va a cambiar de apariencia, va a tratar de andar otra identidad que no sea de él, va a tratar de dar otros documentos que no sea de él para poder evadir una orden de captura que hay pendiente en su contra. Porque aquí tenemos que aumentar todas esas órdenes de captura que no se han ejecutado. Es la oportunidad nosotros de poder hacer esos bosquejos, esas búsquedas en NANMIS o archivo criminal para ver qué persona tiene antecedente policial o qué persona no tiene antecedente policial. Sí, bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial y vamos a volver con las conclusiones en el foro, la entrevista de Canal 11.
Estudios recientes afirman que el ser humano no evolucionó del mono, evolucionó del castor, porque al igual que ellos construimos para mejorar nuestro hábitat, somos capaces de distribuir las tareas, somos solidarios y vivimos en comunidad. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Larachi Compañía, la casa de Don Castor. Queremos a todos conectados, con sonrisas y videollamadas. Carlitos jugando, Camila chateando, Consuelo grabándose y nosotros conectándote. Cable Color te conecta con velocidad perfecta, permaneciendo en línea con series, podcasts y risas. Cable Color, empresa regional orgullosamente hondureña. Hace 400 años, un alienígena llegó a la Tierra. Durante todo el tiempo que ha pasado en nuestro planeta, ha evitado involucrarse con los humanos. Ahora que tiene la oportunidad de regresar a su planeta, sus planes son interrumpidos por la actriz más famosa de Corea del Sur. Y es que ambos tienen un pasado que los une. Solo quiero volver a verlo para agradecerle. ¿Quién es ella? ¿Quién te dio permiso de ver mis fotos? ¿Quién es? Ahora que se han encontrado, queda esperar si este amor podrá florecer en la Tierra. Disfruta de una fenomenal historia de amor, transmitida en más de 20 países. Mi amor de las estrellas, lunes a viernes, 8:40 de la mañana, por Canal 11. Bueno, vamos con las conclusiones del foro, la entrevista. Su comisario Nolasco, nos dice usted que antes de concluir también nos quiere mostrar algunos datos estadísticos que ya se los hemos enviado también a producción. Así es, licenciado, es importante mencionar cómo hemos avanzado, porque la gente dice, si la policía no investiga, si la DPI no investiga, la DPI no remite casos, y de qué sirve poner la denuncia si no hace nada, porque a veces también son criterios que las mismas estructuras criminales fomentan a que no denuncies. Si denuncias, te va a pasar esto. Entonces, es importante. Mire, en enero, expedientes remitidos a diferentes fiscalías del Ministerio Público. Miren en enero cuántos casos remitimos, 1.763. En febrero, 1.711 estamos viendo. En abril, 1.732. Y así vamos avanzando. Y mire el mes, estos últimos meses hemos tenido un buen número. ¿Y gracias a qué? Incluso este último mes, gracias a este plan integral contra la extorsión, porque esto significa que vamos aumentando operatividad, que vamos sacando de circulación, que hay más compromiso, que incluso las herramientas se nos están brindando para hacer este tipo de investigación de manera muy buena. Mire, ya estamos llegando, si usted suma mil, estamos nosotros ya casi oscilando a los 18.000 casos remitidos a fiscalía. Estos casos, los que sabemos de investigación, es prueba técnica y científica documentada. Son cualquier cantidad de infinidades de pericias, de técnicas, de inspecciones, de solicitudes, que gracias a esto pues hemos llegado a esto. Detenidos por delito. Solo observe, hemos estado entre 800 a 1.000 personas detenidas al mes, solo por delitos. Esto significa que órdenes de captura que han sido emitidas por un juez, como también han sido personas detenidas en flagrancia, que se encuentran con las armas, que se encuentran con la droga, que están cometiendo el delito y que ahí pues no ocupa mucho trámite de investigar, porque se encontraron con las supuestas evidencias e inmediatamente se remiten a la fiscalía de turno. Muy importante. En el caso de las órdenes de captura, que si bien es cierto, en años atrás ha habido un poquito, porque recuérdense que nos hemos digitalizado un poco, hay expedientes que son de la antigua DNIC, de la antigua DGIC, y nosotros como DPI tenemos vigencia 7 años, tenemos de existir como DPI con una nueva estructura, con una nueva filosofía de documentar, de los laboratorios, también con una buena exigencia, y también hay unidades especiales. La Unidad Nacional Antisecuestro ha reportado 24 denuncias de secuestro en lo que va del año, sin embargo, pues una mitad, casi un poco menos, han sido actos secuestros, por lo cual solo hemos reportado 14 secuestros en sí.
todos han sido resueltos, todos han sido investigados y con una gran efectividad que el porcentaje tienen penas condenatorias satisfactorias. En el caso de los casos de impacto, lo mencionábamos, el caso de que no solo los operadores de justicia que tienen que ver con Policía Nacional son los que han sido de una u otra manera investigados, también se han investigado otros rubros, abogados, ingenieros, cualquier otro tipo de profesión, porque igual la carrera policial es una profesión, pero a veces somos el chivo expiatorio que solo Policía Nacional, por la Policía Nacional pasa eso. Por lo bueno le aplauden a otras instituciones y por lo malo la Policía Nacional es la culpable. Y aquí tiene que ver con corresponsabilidad. Ahí vemos también los tenidos de hechos de impacto que hemos tenido. En el caso, pues, muerte de fiscales, muerte de grupos LGTBI, muertes de abogados, muertes de periodistas y otros que están en procesos que ya vamos a dar con buen resultado. Y de último estamos viendo decomisos de armas recientes, todo esto es reciente, armas que algunos de ellos han sido interceptados en las fronteras, otros han sido interceptados en aduanas, otros en puntos donde los tienen escondidos, bien lo decía el licenciado, ahora ellos esconden en cloacas, se esconden en medidores de agua, esconden la droga, lo esconden en otro... Entonces, decían ayer, ¿por qué la Kennedy al principio estaba y ahora no está? No, lo que pasa es que el delincuente a veces no delinque en su zona, sino va a delinquir a otra. Entonces hay población flotante que es la que camina delinquiendo y los nativos y los residentes no están delinquiendo. Entonces tenemos que acercarlo y buscar la manera como ganar. Pero ya en el listado pues no aparece, pero sí le damos dando un tratamiento de seguridad. Sí, gracias, subcomisario. También gracias al abogado Germán Licona por haber estado con nosotros. Sí, bueno, en conclusión podemos determinar que el trabajo que se está haciendo a través de la policía es un trabajo arduo y de igual forma todas las entidades, Fuerzas Armadas de Honduras y algunas instituciones como CONATEL, Comisión de Banca y Seguro, Aduanas, que está haciendo una labor importante, nos van a permitir que el abordaje y el ataque frontal que esperábamos los hondureños hacia los grupos criminales organizados dé los resultados esperados a fin de tener una mayor tranquilidad en los espacios comunitarios y en los espacios de los hogares del pueblo hondureño y excito a la población a que denuncie. Ya perdamos ese temor, denunciemos para que respiremos un mejor ambiente de paz y de tranquilidad. Sí, abogado Nery Ordóñez, ¿qué decir finalmente ante este tema? Bueno, yo tengo una acotación muy importante para terminar la exposición, es que de los logros obtenidos en un análisis criminológico en El Salvador, de 63,000 personas que están detenidas, sorprendámonos que de esos salió una cantidad de un 2-3% abogados, un porcentaje de ingenieros, un porcentaje de médicos, un porcentaje de financistas, un porcentaje de personas que estaban en el anonimato, pero que inteligencia policial y militar en El Salvador logró detectar que eran parte de una estructura criminal. Entonces, en este momento es lo importante de darle seguimiento a esa estructura criminal que está dentro de esos parangones de protección porque tienen una profesión en la cual se amparan. Y es aquí donde está para todos como un ejemplo que si sabemos nosotros que hay estructuras criminales en su barrio, su colonia, denúncielo, hágalo anónimamente, llame al 911, llame al 143, que esos son los lugares donde el anonimato se encuentra. Entonces, si vamos a seguir, depende de ustedes y de nosotros, si vamos a seguir con la criminalidad. Tenemos que ponerle un alto a esto para que nuestros hijos puedan seguir viviendo con la tranquilidad que vivían antes. Sí. Bueno, gracias, abogado Nery Ordóñez, gracias, abogado Licona, subcomisario Nolasco. Esto ha sido el foro de la entrevista. Esperemos que la población hondureña pueda dar su aporte también a las autoridades hondureñas. Ya nos lo decían en un mensaje de prevención, de denuncia, porque este es un combate de todos en conjunto y la extorsión, la criminalidad, las consecuencias de la venta de droga y todos estos delitos a quien afectan siempre es a la población más necesitada de nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Este es el foro La Entrevista. Les invitamos a seguir en la programación de Canal 11. Muy buenos días.